Licenciado, hay algo interesante. Si usted hace un balance general, ahí el gobierno volvió a meterle un gol a la oposición, porque la proporción que se da en el número de votos que tiene el Consejo Electoral es notoriamente favorable al Partido Nacional. Todo el mundo sabe que hubo participación de líderes del Partido Nacional en el nombramiento del representante o la representante del Partido Liberal, que por primera vez se da un fenómeno interesante. En todos los países del mundo, las bancadas son expresión de los partidos. Si usted como diputado no quiere someterse a la disciplina que le da su partido, pues lance una candidatura independiente. Pero las bancadas, en términos generales, solo expresan la voluntad de los institutos políticos. En el Partido Liberal no sucede así. Estos nombramientos se hicieron en contra de la voluntad de la autoridad del Partido Liberal, que terminó retirándose del proceso. Obviamente eso nos hace pensar que hubo arreglos de orden político que le generan ventaja al poder, y en este momento el poder lo representa el Partido Nacional. Pero las elecciones no se ganan en el Tribunal Supremo Electoral o en el Consejo Supremo Electoral. Las elecciones se ganan trabajando. El gran problema de Honduras es que la oposición no termina de ponerse de acuerdo y se ha vuelto reactiva. Si hay una información que desprestigio, compromete al gobierno en una corte de Estados Unidos, inmediatamente hay una manifestación y un sacudimiento, pero 3 días después volvemos al letargo y al silencio, y así no van a ganar una elección. Las elecciones hoy no las gana el que tiene más popularidad, ni las gana el mejor candidato, las gana el que trabaja más. Solo duran 10 horas, y en esas 10 horas el que tiene más capacidad logística, en un electorado como el nuestro, que es un electorado que ya dejó de creer en todos los políticos. Es decir, el gran problema de Honduras es que el electorado vota por dos razones. Uno, porque está en contra. Es decir, Salvador Narrala acumula una gran simpatía porque representa el mensaje anti-Jo. Y la gente no se detiene a pensar si tiene los méritos, la capacidad, el discurso, la propuesta, sino él le dice en la cara lo que quiere decirle al presidente de la República, y eso le genera una enorme simpatía. Vota por eso, por anti-Jo. Y vota también por su realidad inmediata, la bolsita solidaria, el techo, la lámina. En lugar de enseñarle a la gente a trabajar o darle trabajo para que con toda dignidad pueda comprar sus láminas o pueda comprar su filtro de agua, preferimos envilecerlo regalándole esas cosas que son propiamente un populismo ya superado, que no sirve para bajar los índices de pobreza. Entonces, ¿qué sucede? Mientras la oposición, que es la que maneja la agenda electoral, porque cuando se unan, cuando usted mire a Luis Zelaya, a la doctora Suyapa, a Salvador Narrala, y de repente hasta Mel Zelaya podía entrar de colado ahí, encabezando una manifestación. En ese momento la grieta que tiene el poder del gobierno se va a ir abriendo y se va a ir debilitando. Pero mientras los mire aislados, que no estén vertebrados en una mesa opositora, yo creo que el panorama para Honduras en el futuro inmediato es bastante preocupante. Las reformas electorales deben de impulsarse en este año, considerando que para el próximo ya se hace el llamamiento a las próximas elecciones. ¿Y qué reformas electorales necesita el sistema democrático nuestro, doctor, para quitar ese estigma, elecciones al estilo Honduras? Mire, lo que se requiere es un cambio de actitud en nosotros. Yo oigo ahí que están reclamando voto electrónico, por ejemplo. Pero el voto electrónico ya es permitido por la actual ley electoral. Es decir, la ley electoral habla de un sistema de votación, pero también dice que cualquier otra forma electrónico digital que pueda ser utilizada se debe implementar. Es decir, el voto electrónico no es problema. El tema de la segunda vuelta es un tema que requiere una reforma constitucional, porque la Constitución dice que la presidencia de la República se define por mayoría simple. Y veo que están clamando por una segunda vuelta, pero no están presentando las reformas constitucionales que se requieren. Las leyes electorales todas son buenas,
Los que son malos son los que manejan, los que operan el sistema electoral. En Honduras las elecciones son limpias, son bonitas. Los que son malos son los escrutinios. Ahí es donde hay problemas. Y fíjese que nosotros en la última elección nos tardamos 22 días en dar el resultado. Lo mismo que se tardan en la India con 700 millones de habitantes. Y hay un tema bien interesante, la inevitabilidad, que la gente cuando un medio de comunicación dice, ganó fulano, con eso se conformó y salimos. Recuerda la historia del Empira, que dicen que andaba con 30,000 guerreros y que cuando le pegaron un tiro en la frente, los 30,000 guerreros se fueron a huir. Yo creo que si hubieran huido hacia adelante, hubieran aplastado los 200 españoles que andaban con Alonso de Cáceres y la historia sería diferente. Tiene que haber un cambio de actitud en el hondureño. El hondureño tiene que saber que tiene derechos y tiene que aprender, tiene que educarse a defenderlos y hacer uso de los mismos. Las leyes, las elecciones no van a cambiar porque tengo una nueva ley electoral. Va a cambiar cuando los que estén tanto en la mesa como los que estén frente a la mesa ejerciendo y los que estén contando los votos actúen con verdadera vocación democrática. En otro tema y siempre de interés nacional, la oposición política y todos los que enarbolan la bandera del fuerajo están pendientes de lo que va a pasar con el juicio del abogado Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano de don Juan Orlando. ¿Qué va a pasar, abogado? ¿Se deriva de ese juicio que se materialice el fuerajo en nuestro país? Mire, en el mundo diplomático están igual. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en caso de que el presidente resultase, digamos, comprometido con ese tipo de declaraciones? ¿No cree usted que Juan Orlando Hernández va a correr al Congreso a presentar su renuncia? Él va a decir que todo eso es falso, que es producto de la presión a que se sometieron las personas que lo involucran en algún acto ilícito donde eventualmente aparezca. Es decir, el problema está en cuál va a ser la reacción de la gente. Y sí va a haber algún sacudimiento, y va a haber alguna efervescencia social, como pasa siempre. Hay una noticia en Estados Unidos y la gente va a la calle a protestar, y ahí terminó. No hacen un lobby en el extranjero. Recuerde que viene una campaña electoral en Estados Unidos, y eso sí es peligroso para el gobierno, porque los demócratas pueden acusar al presidente Trump de proteger a un funcionario hondureño que no reúne los requisitos de esa moral que proclama, pero que no practica el gobierno de Estados Unidos. Eso sí pudiera tener un impacto. Ojalá que no aparezca involucrado el presidente Hernández en nada ilegal, porque sería terrible que en Honduras tengamos ya 3 presidentes mencionados en temas relacionados con crimen organizado. Entonces habrá que pensar que este país ha estado dirigido por delincuentes y que nosotros hemos quemado incienso ante esos altares de los políticos que han defraudado y que han traicionado el juramento que dieron de cumplir la Constitución y hacer que los demás la cumplan. Obviamente, ¿qué puede pasar en octubre? Esto es impredecible, eso lo va a determinar la gente, pero la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos incoe una acción inmediata contra el presidente de la República es muy remota. ¿Por qué? Porque no es parte de su política. Ciertamente allá hay separación de poderes y el gobierno de Estados Unidos podrá tener como política no pedir extradiciones de presidentes en funciones o no complicarse la vida en cuanto a la política exterior, especialmente con el problema que tienen en Venezuela, y el Poder Judicial es independiente, pero recuerde que en este tema interviene mucho el Departamento de Estado, porque ya se convertiría en un tema de política exterior. Y los hondureños debemos empezar a arreglar nuestras cosas nosotros, no que vivimos pendientes de lo que van a hacer en los Estados Unidos y por eso aquí no pasa nada. Y a los norteamericanos este país no tiene por qué importarles. Si ellos saben bien que el presidente que llegue, sea azul, rojo o rojo y negro, va a bailar con la música que ellos les toquen, porque somos un país demasiado pobre y demasiado dependiente del gobierno de Estados Unidos porque estamos muy cerca de Estados Unidos. Porfirio Díaz dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y eso es válido para nosotros, y tenemos que aprender a convivir con eso, pero a jugar inteligentemente en provecho de los hondureños. Vale decir que si aquí es inevitable que seamos un tercer país seguro, que la plata para el mantenimiento
de esos migrantes que van a vivir en Honduras, pues que definitivamente la pongan los norteamericanos, porque el problema es de ellos. ¿Qué lectura le da la ausencia del presidente del Poder Legislativo en la conmemoración de los actos protocolarios al inicio de la independencia, de la celebración de la disca independencia de Honduras? A mí me pareció correcto. Yo creo que es un mensaje político que debe leerse con mucho tacto. Es decir, el presidente del Congreso esperaba el apoyo del presidente de la República para la candidatura del Partido Nacional. Y el presidente salió con un exabrupto apoyando al alcalde de Tegucigalpa, el cual todavía públicamente no ha dicho que les acepta o no y que los puede dejar en la mitad del camino, lo que le despejaría totalmente el panorama a Mauricio Oliva, que hoy lo vemos reinventado. Hoy vemos a un Mauricio Oliva conciliador, que dice que prefiere entender a sus adversarios que confrontarlos, que respete el disenso, que rechaza la confrontación, y eso es un buen mensaje para Honduras. Pero sí siento que el mensaje hay que entenderlo. Mauricio Oliva ya en alguna medida ha definido su propio proyecto político, ha perfilado su propia personalidad, y eso es bueno. Nada genera más corrupción que el poder, y el tener el poder legislativo y el poder judicial y los órganos extrapoder con el Ministerio Público no le genera más que corrupción en cualquier gobernante. Yo creo que hizo lo correcto y me parece que está trabajando por la ruta y por el camino adecuado. ¿Considera usted que es el comienzo del desmarcaje del presidente del titular del Poder Legislativo, del Ejecutivo? Eso ya rato se empezó. Lo que pasa es que en el Partido Nacional tiene esa ventaja, esas cosas no afloran, esas cosas no se debaten públicamente. Eso es como una montaña de acerrín que tiene fuego por dentro, pero por fuera se mira totalmente intacta, íntegra, sin ningún deterioro. Y eso es normal. La historia de Honduras refleja que siempre el presidente del Congreso, que tiene aspiraciones presidenciales, termina separándose del presidente de la República. Fue lo que pasó con Bujirón y el doctor Suazo, lo que pasó con Montoya, todos los presidentes del Congreso que tienen su propio proyecto necesitan cortar el cordón umbilical que los tiene con un gobierno que está desgastado. Es decir, en este momento un candidato que aparezca como candidato del presidente Hernández no crea que lleva ventaja, lleva una enorme desventaja. Y yo creo que no le queda más alternativa al doctor Mauricio Oliva que mantener una distancia respetable. Pero usted nunca va a ver a Mauricio Oliva criticando a Tito Azura, ni va a ver a Tito Azura criticando a Mauricio Oliva. Eso forma parte de la doctrina del Partido Nacional. No sé si es bueno o es malo, pero que es eficiente, sí.